De esta manera procede nuestro hermano presidente del Estado a la promulgación de esta ley importante en nuestro país, luego de un arduo trabajo. De esta manera mostramos a la prensa y al pueblo que pueda entregar esta ley importante a la directora general del Servicio Plurinacional de la Mujer y de la Despatriarcalización, Wendy Jael Pérez Salinas. Para que haya justicia, hermanos y hermanas, para todas las víctimas y que, por supuesto, endurezcan. Objeto de la Comisión de Trabajo. Lograr que estas personas vuelvan a las cárceles donde corresponde se encuentren y también sancionar a los malos administradores de justicia, los malos jueces, fiscales y policías que habían permitido que se dé esta situación. Y eso se ha producido. De los jueces de ejecución, todos ellos ya no están trabajando en el órgano judicial. Muchos de ellos están con detención preventiva en este momento. Lo mismo fiscales, lo mismo los médicos, trabajadores sociales que han dado lugar a esta situación. Se ha iniciado un proceso de renovación de esos 21 jueces de ejecución. Lo vamos a hacer en el más alto estándar, que es el que tiene el gobierno del presidente Arce, de coordinación para que todo este esfuerzo que se ha tomado en estas medidas nunca más se vuelva a repetir. Y el Tribunal Constitucional ha actuado. La sentencia constitucional de avocación ha marcado una línea de no retorno, de que nunca más pueda haber una situación como la que hemos vivido. Y esta ley, yo diría que es el punto, no final, el punto inicial de cosas que debemos hacer en el sector justicia. En primer lugar, esta ley lo que hace es agravar la pena a quien ose ir en contra de la vida de las mujeres. Ya a partir de esta ley, el juez que decida actuar en contra de la ley, de la Constitución, va a merecer una pena de hasta 20 años de cárcel. Estas son decisiones políticas que se está asumiendo en el ámbito de evitar que este grave crimen, que es que la justicia favorezca a quienes cometen estos delitos, pueda continuar. El delito de consorcio también sube la pena de 5 a 10 años de privación de libertad. El consorcio es cuando los fiscales, los jueces, los policías y la administración de justicia actúa en contra de las víctimas. Esto no puede continuar. Y habíamos identificado en este proyecto de ley, en este trabajo, que había muchas personas con medidas cautelares que iban al mismo domicilio donde estaba la víctima, que les decían que la detención domiciliaria debía cumplirse en el mismo lugar donde estaba su víctima. Esto no va a volver a ocurrir. La determinación de la modificación del artículo 231 bis y el Código de Procedimiento Penal en cuanto a detención preventiva toma una decisión de política criminal muy fuerte, pero necesaria. No va a favorecerles el tiempo ni ninguna determinación de ningún juez, porque la ley está determinando que no va a haber detención domiciliaria. En los casos en los cuales se trate de feminicidio, de infanticidio, de violación de niños, no van a tener la posibilidad de salir de la cárcel quienes sean sujetos a medidas cautelares de detención preventiva. Esta es la decisión que se ha establecido. Lo propio, la cesación de las medidas cautelares no va a poder ser revisada en función de la demora que pueda haber en la justicia. Se ha visto que la chicana, la demora innecesaria de los procesos hace que muchas personas terminen de dejar los centros de privación de libertad. Y esto, las reglas generales que se ha establecido, tienen otra decisión política fundamental. El artículo 396 ya nos habla del efecto de la sentencia y el auto de vista. Cuando haya una sentencia y un auto de vista que declaren culpable a un feminicida, este va a empezar a cumplir la privación de libertad. No se va a esperar el auto supremo. La decisión de doble conforme va a ser la que determine la detención ya no preventiva, sino el cumplimiento de la condena para que no exista en este tiempo largo que Sucre decide o revisa los casos ninguna liberación de ningún feminicida. Hemos identificado un problema estructural en los tribunales departamentales de justicia. Los tribunales departamentales de justicia, presidente, demoran años en resolver los casos de feminicidio, de violación, y en estos casos, y para todos los bolivianos, se ha establecido un procedimiento por el cual las partes podrán pedir el pronto despacho de los procesos en el plazo de 10 días.
Si luego de esos 10 días los tribunales departamentales no emiten el auto de vista, ese incumplimiento injustificado de los plazos dará lugar a que se considere esta actitud una falta grave, la responsabilidad disciplinaria y penal del funcionario negligente. Quienes quieran administrar justicia en los tribunales departamentales deben estar seguros que ya no se va a esperar años, y lo que vamos a hacer como sector justicia es iniciar los procesos penales por retardación de justicia. Esto es la decisión del artículo 396, que es fundamental, porque ya no se puede tolerar que el feminicidio, el infanticidio y la violación sigan durmiendo en los tribunales departamentales. Una de las medidas de libertad condicional, de enfermedades graves o de detención domiciliaria en ejecución, cuando ya la persona ha sido condenada y la sentencia está ejecutoriada, van a obtener ningún beneficio en estos 3 casos. Quien sea condenado por estos 3 delitos va a tener que cumplir su pena hasta el último día del cumplimiento de su mandato. No hay más beneficios en estos casos. Lo que va a ocurrir por mandato de la modificación de esta ley es que no se va a permitir de ninguna manera actuados que constituyan revictimización en ningún proceso de violencia hacia la mujer o donde la víctima sea infante, niña, niño o adolescente. Se está modificando la ley de organización judicial, la ley del Ministerio Público y la ley del régimen disciplinario de la Policía Boliviana. Se ha visto que la revictimización era una regla y ahora estamos estableciendo expresamente que va a tener duras sanciones cualquier forma de revictimización a todas las mujeres, niños de nuestro país. Y finalmente, presidente, en mandato de la Comisión de Seguimiento de las instrucciones que nos ha dado para proteger a las víctimas con medidas estructurales, se está planteando que dentro de la formación de los jueces en el país, estos tendrán que tener ya no 2 años, sino 4 años de experiencia profesional para ingresar a la escuela judicial. Pero quizás la medida fundamental es que se está señalando que la Escuela de Jueces, a partir de la promulgación de esta ley, en toda instrucción de cualquier curso que pueda realizar, deberá contener perspectiva de género en todas las materias. Los jueces de Bolivia tienen que tener esa formación, esa sensibilidad para que este dolor que tienen las víctimas sea entendido, sea comprendido y sea resguardado por todos los jueces y fiscales. Son decisiones de naturaleza jurídica que se han tomado en esta ley y que nos van a permitir al sector justicia ya no tener acefalías. Se está creando la figura de los vocales suplentes. ¿Para qué? Para que ningún caso quede sin atención, para que todos los recursos del Estado se concentren en darle justicia a las víctimas. En estos 3 delitos, la labor del Estado en cada uno de los casos ha sido y es un compromiso y una razón de Estado. A partir de que el presidente Arce asume el gobierno, no se puede decir que ningún caso de feminicidio no tiene un proceso de investigación por parte de nuestra policía. El 100% de los casos están siendo atendidos, el órgano judicial está actuando con la mayor drasticidad y ya tenemos sentencias del 85% de los casos. Hemos pasado de tener un éxito de 10% en los casos de feminicidio a un 85% y nuestro objetivo es llegar al 100%. Es un trabajo con el ministro de Gobierno, con nuestra policía, con el sector justicia para darle la garantía de la vida, de la seguridad a todas las mujeres de nuestro país. Es la gestión y el agradecimiento especial a nuestro presidente por todo el apoyo que le ha dado al sector justicia con decisiones estructurales y fundamentales, debo decirlo, incrementando el presupuesto para tener más fiscales, apoyando en todas las gestiones del órgano judicial para que tengamos justicia para las víctimas. Sin duda, hermanas, hermanos, la violencia contra las mujeres es un flagelo que por décadas, si no son siglos, lastima a nuestra sociedad en su conjunto. Cada vez que una mujer es agredida verbalmente, golpeada físicamente o asesinada violentamente, nuestra sociedad sufre las heridas y el dolor de esa agresión, que lamentablemente se suele normalizar desde la familia. Se producen en una sociedad que no ha salido aún de los moldes del patriarcado y que fomenta desde distintas fuentes el machismo y otras formas de agresión. La indignación social ante estos hechos es tan grande que no hay castigo suficiente para quienes perpetran estas aberrantes acciones que puedan servir de alivio a las víctimas.
Es verdaderamente dramático tener que afrontar en nuestro diario vivir estos hechos que nos conmueven y que nos llenan de ira, de impotencia y de vergüenza. Por ello, vemos que este problema debemos enfrentarlo de manera decidida, que no es simple un tema policial, ni mucho menos, pues atañe no solo a la comisión de un delito, sino a una pervertida muestra de abuso y de ejercicio de un falso poder. Como parte de esa lucha que debe ser implacable, hoy promulgamos una ley específica sobre este tipo de verdaderos crímenes que se cometen contra la humanidad. Y lo hacemos con la firme esperanza de que esta forma contribuya a la erradicación de estos actos inhumanos. El 4 de febrero, como bien lo mencionaba nuestro ministro de Justicia, pusimos en marcha la Comisión de Revisión de Casos de Violación y Feminicidio, que en los que sentenciados fueron liberados, como lo mencionaba nuestro ministro, en 120 días de trabajo coordinado entre las máximas autoridades del Ejecutivo, del órgano legislativo y judicial, el Ministerio Público, la Policía Boliviana y la Defensoría del Pueblo, la Comisión realizó la intervención a los 18 juzgados en ejercicio penal del país. El resultado es objetivo y comprobable: la recaptura de 21 feminicidas, violadores y la reapertura de procesos contra 15 jueces por beneficiar a feminicidas. Escuchábamos nosotros, opinadores, en ese momento que sencillamente defenestraban nuestra comisión diciendo que no iba a funcionar, y esta es una muestra clara que cuando hay voluntad política sí se pueden lograr objetivos y resultados. Hoy promulgamos una ley que consolida este trabajo de manera permanente para cuidar la vida de las mujeres en nuestro país. La Ley de Protección a las Víctimas de Feminicidio, Infanticidio y Violación de Infante, Niña, Niño o Adolescente establece mecanismos que precautelan los derechos de las víctimas de feminicidios, infanticidios y delitos de violación a niñas y niños y adolescentes. Pone freno y sanciona severamente a los actos de prevaricato y a la conformación de consorcios que pudieran beneficiar a feminicidas e infanticidas principalmente. Hoy es vital que la justicia en estos casos administre justicia, que los jueces no tengan opciones para favorecer a delincuentes, que este crimen sea castigado sin ninguna excusa. Es también un llamado a todas y todos los que tienen que ver con estos lamentables casos. Como abogados que por codicia no vacilan en prestar sus servicios profesionales a muchas de estas personas que han cometido este tipo de delitos y que se han escudado muchas veces en vacíos legales y caprichosas interpretaciones para salir bien liberados después de la comisión de estos tremendos delitos. Es un esfuerzo que hacemos de manera conjunta con la Asamblea Legislativa Plurinacional para poner las cosas claras, que nadie se llame al engaño respecto a nuestra firme voluntad de hacer la justicia un instrumento de verdadera defensa de la mujer, de la niñez, de la adolescencia víctima de estas aberraciones. No más impunidad, no más jueces prevaricadores. Queremos una justicia sensible a esta problemática y que permita sentar precedentes para mejorar como sociedad. Es una llamada a la sociedad para combatir cotidianamente este flagelo, inculcando a todas y todos los valores humanos de solidaridad, de amor, de respeto y de la vida en armonía con nuestros semejantes. Exhortamos a nuestra militancia del movimiento al socialismo, a nuestros diputados, senadores, ministros, presidente, vicepresidente del Estado, a todos, a mostrar con el ejemplo la verdadera lucha contra la violencia contra la mujer y evitar un discurso falso de una doble moral contra este tipo de casos. Nosotros tenemos que, con el ejemplo, mostrar quiénes somos los del instrumento político del movimiento al socialismo en todas sus esferas en la lucha contra la violencia contra la mujer. Nuestro gobierno trabaja día a día por una vida libre de violencia para ellos y ellas. Y con todo esto estamos seguros que estamos construyendo esa sociedad
de la cual nos sentiremos orgullosos todos y cada uno de nosotros. Muchísimas gracias y felicidades a todos quienes han hecho posible la ley.